Bueno, muchas gracias estar con ustedes, visitándolo. Hacía mucho que no venía en vivo al estudio, así que es una alegría estar en vivo acá con ustedes. Correcto. Bueno, y decía Laura, ¿no? Senador provincial, todavía senador provincial, porque el mandato es hasta el 30 de abril, ¿no? Todavía puedo presentar algún proyecto. Lo hice este martes y bueno, no, la idea sí, ya obviamente uno va cerrando un ciclo, pero bueno, según el protocolo y la vigencia del mandato es hasta el 30 de abril. Y a partir de ahí, obviamente, asumiremos como concejal. Bien. ¿Cómo se transita esta transición, justamente, donde es raro esto que pasa tanto en el Consejo Deliberante como en la legislatura, ¿no? Digo, donde el año empieza con un cuerpo deliberativo de algunos concejales en funciones que en el medio del año cambia. Y lo mismo pasa en la legislatura, ¿no? Con las sesiones ya que se realizan y demás, y en el medio un cambio. ¿Cómo se convive con eso? Hay una explicación histórica que realmente no la tengo bien clara, pero en Mendoza hubo un acuerdo político por el cual al regreso a la democracia había que lograr intercalar y encadenar los mandatos y bueno, hubo que hacer este ajuste, por decir, y quedó prácticamente como una cuestión crónica que los legisladores de mitad de término asumen en mayo, cuando en el resto de las provincias y en el país todos asumen en diciembre. Pero bueno, es una situación a veces que uno se siente en un pie en un lado y en el otro y bueno, y al final estamos ahí. Yo, por lo tanto, tengo mandato como senador. El martes volvimos a pedir un pedido de informe porque en el 2017 se planteó la creación de un parque eólico en el Soñado. Mendoza presentó los proyectos de Mesa, la empresa provincial de energía, junto con el exgobernador Cornejo y el ministro Kessner, anunciaban la licitación de 29 áreas de energía eólica o de fotovoltaica y bueno, en el Soñado era eólica y obviamente que estamos hablando de una muy gran inversión con una empresa mexicana. Habían dicho que teníamos energía ya casi vendida y prácticamente al día de hoy tenemos entendido de que no se está desadjudicando a la empresa porque no se ha construido ni siquiera un ventilador de techo. Así que creemos que esto lo vamos a seguir desde el Consejo y trabajando con los legisladores que nos representan en nuestra provincia, del sector nuestro, por supuesto, para obtener las explicaciones, ¿no? Bien, en el oficialismo, mientras tanto, no les contestan nada, digamos. No, esto lo hemos presentado ahora, lo aprobaron, yo puedo recibir la contestación, por supuesto, a pesar de terminar el mandato, y la idea es trabajarlo desde San Rafael y, por supuesto, a partir de ahí, obviamente, coordinarlo con los legisladores, tanto en el Senado como en diputados, ¿no? Ahora, ha pasado mucho tiempo, porque decía 2017, o sea, 5 años, y digo, se supone que a esta altura ya tendría que estar bastante más avanzada. Y esto me hace acordar como cuando en la campaña política anterior habían candidatos radicales que ofrecían trabajo para Portezuelo del Viento, ¿no? Y al final, y cursos de capacitación, que en definitiva terminaron generando una expectativa en la gente y fue usado como un panfleto electoral. Lamentablemente se jugó con la expectativa y la necesidad de la gente en esa época. Esto creemos que ha sido de esta manera y bueno, queremos pedir explicaciones y sobre todo queremos que se haga la obra, porque es mano de obra, es energía eléctrica, que obviamente en una época como la que estamos transitando, donde la falta de energía en el mundo ha causado guerras, está causando conflictos y están trayendo problemas a las grandes potencias. Imagínense si en Argentina, que tenemos estos recursos, no los aprovechamos, ¿no? Bien. Samuel Barcudi, senador provincial del PJ, concejal electo también. Senador, bueno, y además de esto que acaba de mencionar, ya yendo un poco más allá a una especie de balance de este mandato, que en realidad tuvo 2 mandatos como senador, sí, ¿no? O sea, 8 años. 8 años, sí, la verdad que ha sido, para mí, primero, lo que uno se lleva es el aprendizaje. La verdad que la legislatura, más allá de que a veces la gente tiene una mala mirada, en realidad es un lugar donde se comparte y se adquiere mucha experiencia, se adquiere conocimiento también, y la verdad que eso no tiene un valor económico ni tiene un valor intangible muy muy grande que me llevo y que pretendo aprovechar precisamente para desarrollarlo en el Consejo, ¿no? Y por otro lado, obviamente que uno
cree haber defendido, y obviamente con aciertos y desaciertos, como todos los seres humanos tenemos en nuestra vida, los intereses de los sanrafaelinos, muchas veces, a veces sentidos realmente con mucho apoyo, otras veces quizás nos sentimos en soledad, pero sentimos que hemos hecho mucho trabajo. Siempre yo soy muy crítico, yo digo que hay un pedacito del vaso que quedó vacío, y esa es la situación que uno se genera de decir podría haber hecho más, y creo que no debe estar, o al menos en mi caso, conforme con uno mismo al 100%, porque sería primero pecar de soberbio y de vanidad, y además porque siempre hay muchas cosas para hacer, cosas que se han hecho mal, que las he hecho mal seguramente, y cosas que creo que podría mejorar. Entonces siempre dejo esa porción del vaso, como se dice, un poco vacía, como para seguir esperando poder mejorar, ¿no? Y en esto, la experiencia, creo, vuelvo a repetir lo que dije al principio, que tuve en el Senado, la pretendo volcar en un consejo que va a llevar estos 4 años de gestión y bueno, y aprovecharla para poder hacer lo mejor que se pueda para el vecino. Me quedo con una expresión suya de hace instantes cuando dijo la gente tiene una mala mirada hacia el Senado. ¿Por qué? La verdad que se mezcla muchas veces que el Ejecutivo, sobre todo en los últimos tiempos, Suárez, y cuando había que desviar la atención sobre los problemas de gestión del gobierno, hablaban de los problemas de la legislatura. La verdad que siempre se la ha rotulado siempre como un lugar donde o no se trabaja o vaya a saber qué cosa el vecino piensa, y se magnifica desde algunos sectores de la prensa y desde algunos sectores del mismo gobierno provincial, también con la intención de poder lograr una reforma provincial de la Constitución. Y creemos primero, como lo dijo el mismo senador Jalif, oficialista, es una de las legislaturas que más trabajan en el país, es una de las legislaturas más económicas en el país, y la verdad que nosotros trabajamos, salvo los 20 días que hay en enero, la legislatura sesiona por el Senado y diputados también, pero el Senado particularmente sesiona todos los martes y trabaja en comisiones. Se han sancionado montonazos de leyes, la verdad que no te podría dar un número porque no soy bueno con la memoria en esto, pero realmente cosas en las cuales hemos estado de acuerdo y que hemos debatido, cosas que hemos votado en contra porque no coincidíamos y cosas que han salido con el amplio consenso. La verdad que a veces lo que pasa es que hay una mirada que se desconoce de lo que sucede dentro, ¿no? Y a veces también nosotros a veces amplificamos un poco lo negativo porque nos quejamos del oficialismo, si no nos contesta un pedido de informe, si no nos contestan o no nos aprueban proyectos, como me ha pasado a mí. Yo tenía una gran cantidad de proyectos de ley, lamentablemente por la mayoría automática que tienen en el Senado y en el diputados no hemos podido lograr consensos para sacar leyes de la oposición, pero de todas formas entiendo yo que es un lugar donde hay un trabajo que la gente no ve, que se va haciendo día a día. Tenemos que mejorar, quizás debemos mejorar la accesibilidad a la información a la gente, que la gente pueda entrar a las comisiones. Es difícil, es idealista, porque la mayoría de los vecinos o sanrafaelinos, primero no pueden ir a Mendoza, y si van por temas que les atañen al vecino, ¿no? Y no van a ir a una mañana a una comisión de legisladores a presenciarla, porque muchas veces tienen muchas otras cosas que hacer, pero la verdad es que sería bueno que los vecinos pudieran participar y ver esas cosas y cómo se trabaja en una comisión, ¿no? ¿Usted piensa que haciendo eso se cambiaría esa mala mirada de la gente? Creo que no sé si se cambiaría, no lo podría prevenir. Yo le cuento lo que pasa realmente, sí. Y cuando también yo no fui, yo era funcionario del Ejecutivo, nunca pasé por un legislativo, y cuando entré a la legislatura fue digamos, me pasaron de 0 a 100, pasé del Ejecutivo al Senado provincial y entré con mucha aprensión, por qué no decirlo con un poco de miedo, porque realmente uno no sabía y tenía también esa percepción que se genera desde afuera, y cuando estuve adentro, a ver, es como todo en la vida. Hay cosas hermosas, cosas que son lindas de vivir, situaciones feas, situaciones en donde a veces uno pasa angustia. Es la vida misma que nos pasa en los ámbitos laborales de quien trabaja en alguna empresa o en su lugar de trabajo y quienes están trabajando en la legislatura. Pero creo que, digamos, el gobierno provincial ha hecho una lupa sobre la situación como un aspecto negativo de la legislatura, quizás con la tendencia de lograr
digamos lo que hemos dicho siempre, la suma del poder público, que prácticamente hoy día es un hecho, ¿no? Y esa mala mirada de la gente de la cual estamos hablando, y usted está dando la explicación, ¿ha crecido en estos últimos años mucho más? Y lo que pasa es que uno siente, a ver, obviamente que el legislador tiene una función que es muy difícil del miembro ejecutivo. Y yo me pongo con mí mismo, mi persona, cuando era director de salud, el vecino buscaba a mí una solución que probablemente podía llegar a dársela o no, vuelvo a decir, pero en general el ejecutivo es mucho más concreto. Necesitamos un médico en tal lugar, y si se lograba gestionar y se ponía en el lugar, el ejecutivo realmente cumplía y se veía, digamos, el resultado de esa gestión, y por lo tanto hay como una mirada distinta. Cuando uno es legislativo, el producto de lo legislativo tiene 3 o 4 patas que a veces se ven y a veces no se ven. Lo primero es las leyes, que tampoco llegan a la gente en forma concreta, ayudan, controlan, organizan la vida, digamos, comunitaria del ciudadano, se establecen normas, muchas veces antipáticas, como los códigos de procedimientos o códigos de impuestos o leyes que trabajamos sobre los incrementos o no de los presupuestos, otros que no la gente no los dimensiona. El presupuesto provincial, cuando uno habla del endeudamiento y del gigante endeudamiento que ha tenido la provincia, y la gente no lo entiende hasta que ahora empiezan a aparecer los problemas. Por ejemplo, no tenemos médicos en los hospitales públicos, no tenemos servicios, pero para que eso suceda hay un tiempo en donde la gente no percibe lo que el legislador dice y dice, bueno, habla macanas, habla porque quiere atacar al oficialismo, y no se ve concretamente qué es lo que el legislador plantea muchas veces. Entonces entra en una situación el ciudadano, decir, el Ejecutivo me cumple concretamente, el legislador todavía no sabe bien qué es lo que hace. Y básicamente hay cuestiones, por ejemplo, hasta de gestión de los legisladores. Nosotros más de una vez, en mi caso particular, he intervenido con funcionarios del Ejecutivo Provincial, hablamos del Ministerio de Salud, que es lo que uno más tiene roce por su actividad, para gestionar turnos, para gestionar situaciones puntuales de algún vecino que tenía algún problema de salud y que no podía conseguir y bueno, hemos sido como facilitadores de hacer llegar el mensaje al Ejecutivo Provincial para que lo resolviera. Estas cosas que no se ven, tampoco la gente los percibe, por lo tanto ven en el legislador una figura que decir para qué está en el Estado. Y creo que el legislador tiene la función, si lo hace correctamente, de legislar, de presentar proyectos de ley, de presentar propuestas, de controlar en caso que es oposición, de acercar al Ejecutivo, que es lo que también yo pretendo hacer como concejal. Es muy difícil llegar al intendente, porque el intendente es una figura, es la figurita difícil de un gobierno, o el gobernador es la figurita difícil de un gobierno, pero quienes somos legisladores tenemos mucho más roce con los vecinos, y por lo tanto esa facilitación de la llegada al intendente, al gobernador, de poder decir, miren, los vecinos me están planteando tal cosa, y bueno, es la facilitación de poder ayudar al Ejecutivo a que el vecino esté mejor. Esto es uno de los objetivos que tengo básicamente como oficialista, lograr articular en los barrios, en nuestros distritos, esta gestión, que poder decir, bueno, vamos a poder llevar al intendente, al secretario de obras, al secretario de gobierno, tal cosa para que se resuelva para el vecino. Bien. Samuel Barcudi, con él estamos conversando en Otra Mirada, en el aire de Dial Radio TV de Rivadavia San Rafael, senador provincial del PJ y concejal electo. Sí, senador, y bueno, y en lo que mencionaba de la legislatura, en definitiva, ¿no? En estos 8 años, ¿le ha quedado algo en el medio por ahí? O se lo pregunto de otra manera, ¿le archivaron por ahí? Seguro que sí, ¿no? Pero digo, lo que más le dolió, entre comillas, o lo que por ahí usted esperaba que merecía tener prioridad y no se la tuvo, lo primero que se le viene a la cabeza. Y hay muchas cosas, la verdad que los proyectos de ley son como pequeños hijos que no fueron y que uno les ha tenido efecto. Hablamos de, por ejemplo, Comisaría de la Mujer, que fue ley, que Cornejo no cumplió y que tanto la diputada Sanz como la vicegobernadora Montero se dedicaron sistemáticamente a destratarla y a tratar de que no se cumpla, y así hecho no se cumplió. No tenemos ninguna comisaría capacitada en temas de género en nuestro departamento. Con las falencias que siguen habiendo en temas de género, creemos que eso podría ser una solución. Ni siquiera tuvieron la valentía de derogarla, directamente la han dejado en el aire y es ley y deberían cumplirla. Pero bueno,
creo que en estos egoísmos de oficialismo y oposición podría haber sido una buena herramienta para avanzar. Respecto a proyectos de ley, hay muchos, la verdad que uno hablábamos en su momento, y creo que tanto en la época de Macri y hoy, el tema de las personas en situación de calle. Había un proyecto de ley para lograr un censo y un registro y poder trabajar con ellos para lograr incorporarlas, digamos, para que no todos puedan vivir, digamos, en lugares, porque a veces voluntariamente no quieren estar alojados en lugares, pero sí ser controlados, sí ser trabajados. Hablábamos también del Centro de Discapacidad para San Rafael, un proyecto pedido inclusive por un vecino de acá, para poder lograrlo. Trabajamos junto con la concejal Marta Cota, de que personas que pudieran tener su trabajo, vivir de su trabajo, tener una casa donde poder estar alojados también, si es necesario, y ser controlados hasta médicamente, porque había inclusive personas con algún tipo de discapacidad mental o alguna situación que estaban en calles, que hasta eran abusados sexualmente en algunos momentos. Bueno, esto lo trabajamos, tampoco pudo salir. La verdad que trabajamos en algunos proyectos de detección de errores congénitos, en salud reproductiva. Bueno, creo que hicimos algunos que la verdad que son muchos y no se me vienen todos a la cabeza rápidamente, pero hay muchos que hemos intentado sacar. El tema de ley de góndolas, que realmente en una situación inflacionaria como la que estamos, en donde se le da prioridad a los productos locales, donde se le debe dar espacio en las góndolas, los supermercados, lo hemos pedido a la provincia que adhiera a nivel. Nosotros habíamos hecho una ley de góndola provincial y lamentablemente no se trató, salió la nacional, y nosotros pedimos insistentemente que ya que no se trataba la provincial, porque ya había quedado, digamos, de alguna manera, no digo obsoleta, pero no necesaria, porque ya había una norma nacional, sí Mendoza adhiriera. La verdad que tampoco logramos respuesta en eso. Ahí sí el senador Rubio, que es radical, tuvo un especial encono y en no sacarme ninguno de esos proyectos de ley, básicamente ninguno, que es el presidente actualmente de la Comisión de Legislación. Bien. Esto lo digo con nombre y apellido, porque así como tenemos buenas relaciones entre unos, y hay otras malas entre otros, ¿no? Y esto es un poco lo que es la vida misma también. Bien, perfecto. Bueno, y para culminar, senador y concejal electo, como decíamos recién hablaba el trabajo del Consejo, algo, su intención, cuál va a ser y demás. En un escenario, digo, que no depende de ustedes ni mucho menos, ni del intendente tampoco, pero de un arrastre, digo, y recién lo decía, inflacionario, donde el interior del interior del interior por ahí sufre más algunas cuestiones puntuales, ¿no? La verdad que sí, nosotros vemos que hay pocas cosas que puede hacer el municipio, pero que las hace. Nosotros intentamos cuidar la economía de alguna manera, sobre todo en la etapa productiva. Tenemos el mejor ejemplo, que es la pulpera. La distinguimos el lunes, le entregamos una distinción. Si bien no es un tema que pueda ayudar a resolver la inflación, pero sí puede ayudar a proteger el bolsillo del productor de nuestro distrito, que es un bolsillo muy delicado y muy precario. No es muy distinto al de un trabajador de ciudad, por supuesto, pero realmente son pequeñas medidas que el municipio puede ir tomando. Si pudiéramos trabajar con control de precios, se planteó que lo hiciéramos del gobierno provincial y municipal. Suárez no lo pretendió así, no quiere hacer un control de precios en nuestra provincia, obviamente dejando un poco al libre mercado de esto. Fue un proyecto del bloque de la senadora Jury en su momento, si mal no recuerdo, que podía articular con los municipios y bueno, intentar de alguna manera mejorar o contener, no sé si mejorar, contener un poco estas escaladas inflacionarias, ¿no? Pero obviamente que el municipio claramente ayuda mucho en los lugares más necesitados. No podemos resolver el tema inflacionario, pero sí desde Desarrollo Social vamos a poder estar y estamos en los lugares donde más los vecinos están más vulnerables. Se le dio a los productores, hablando de la pulpera, las semillas de zapallos, porque celaron los zapallos y tuvieron poca producción y pudieron cultivarlo, y hoy la pulpera está produciendo esta pasta de zapallo que me parece sensacional, que inclusive se está vendiendo en Buenos Aires. O sea, no podemos resolver la inflación, claramente, hay situaciones que dependen del gobierno nacional, claramente, y hay situaciones que comprenden. Yo no es que quiera justificar a Alberto Fernández muchas cosas, pero pensemos que ha sido un presidente que pasó una pandemia y que pasó en una guerra. Estamos atravesando una guerra que ha desbarajustado el contexto nacional y claramente tiene situaciones que resolver, pero
que vienen complicadas y muy complicadas desde lo internacional. Entonces tiene que resolver lo local por un lado, que no es fácil, y a su vez se le viene lo internacional. Entonces en esto es muy complejo el sistema, pero creo que el municipio nunca se ha corrido de esto. Emir ha sido una persona muy sensible de lo social y creo que en esto, si bien no vamos a poder generar con una contención de la inflación, por lo menos estar asistiendo a los sectores más vulnerables. Bien. Gracias por venir y éxitos ahora en esta nueva etapa en el Consejo Deliberante desde la semana que viene, ¿no? No, por favor, muchísimas gracias y bueno, a disposición de ustedes y de todos los vecinos, ¿no? Que ahora más cerquita. Gracias, senador y concejal electo. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, nos acompañó Samuel Barcudi, senador provincial del PJ y concejal electo.